Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre Pulp Fiction, una película dirigida por Tarantino y estrenada en 1994. La película muestra crimen, humor negro y violencia, pero una de las cosas más importantes es la manera en la que utilizan el diálogo para construir tensión y personalidad en los personajes. A través de conversaciones aparentemente simples, la película logra mantener la atención en el espectador y darle profundidad a cada escena. Sí, además la historia no está contada en orden cronológico, sino que más bien está contada de manera fragmentada. Eso hace que el espectador tenga que conectar las historias mientras avanza la película. También vamos a hablar de algunos recursos cinematográficos y del diálogo, relacionándolo con ideas del libro El lenguaje del cine de Marcel Martin. La película revolucionó la forma de escribir diálogos en el cine moderno y todavía sigue siendo una película muy influyente. Qué dato tan interesante de la película. Tenemos otro punto muy importante por mencionar y tocar, que son los diálogos cotidianos. Algo muy característico de la película es que los personajes hablan de cosas normales, incluso en momentos muy tensos. Por ejemplo, Jules y Vincent hablan sobre las hamburguesas y temas cotidianos ante una escena demasiado violenta. Eso hace que la conversación se sienta natural y realista, ¿cierto? Sí, y justamente Marcel Martin menciona que el diálogo en el cine no solo sirve para informar, sino que también sirve para construir personalidad. Gracias a esas conversaciones simples entendemos cómo son los personajes, cómo piensan y la relación que tienen entre ellos. El espectador siente que está escuchando personas reales y no personas que están actuando. Qué interesante esta relación entre estos. Otro punto muy importante también por tocar de la película es la violencia y el humor negro. Este aspecto se vuelve muy importante y relevante en cómo la película mezcla estos dos ítems del humor con la violencia, como en escenas donde pasan cosas fuertes, pero al mismo tiempo los personajes hablan de forma relajada o incluso graciosa. Eso genera una sensación extraña entre el espectador, ¿no te pareció al ver la película? Exacto, uno no sabe si reírse o sentirse incómodo, y eso es intencional. Tarantino utiliza ese contraste para crear más impacto emocional. El diálogo hace que estas escenas violentas sean todavía más tensas porque llegan de manera inesperada, casi en medio de conversaciones normales. Exactamente, eso lo vuelve muy interesante a la forma de ver la película. Tenemos otro punto muy importante, el cual es la mencionación de Ezequiel 25:17. Uno de los diálogos más recordados de la película es cuando Jules recita la frase inspirada en Ezequiel 25:17 antes de matar a alguien. Al principio parece simplemente una amenaza o una especie de ritual intimidante, pero al final de la película esa frase adquiere otro significado. Jules empieza a reflexionar sobre lo que realmente quiere decir y eso muestra un cambio total en el personaje. El diálogo aquí ya no sirve solo para imponer miedo, sino también para mostrar su evolución psicológica y moral dentro del contexto. Exactamente, y es donde entran también estos temas de la moralidad, de cómo vemos esto y cómo lo incluye Tarantino en la película. Otro punto serían los diálogos largos y naturales que tiene la película. Muchas conversaciones en las películas son largas y parecen improvisadas. Los personajes se interrumpen, cambian de tema y hablan como personas reales. Sí, y eso rompe mucho con el estilo del cine antiguo, donde los diálogos sonaban más teatrales y perfectos. En Pulp Fiction las conversaciones tienen errores, pausas y cambios inesperados, lo que hace que todo, absolutamente todo, se vea más auténtico y cercano al espectador. Exactamente, eso lo hace como para referenciar más esto de lo alenteo, de la forma en la que está la película. También su estructura no lineal. La película tampoco sigue un orden cronológico normal, las historias están organizadas de forma no lineal y eso hace que algunos diálogos cambien el significado más adelante. Claro, porque aquí hay escenas que uno entiende mejor después de ver otra parte de la película. Aquí el espectador tiene que conectar las historias y prestar más atención. Eso hace que el diálogo sea todavía más importante porque muchas pistas están escondidas en las conversaciones cotidianas de la película. Exactamente, y eso voy a otro punto muy importante para recalcar de la película, el cual son los silencios y las miradas. Aunque la película es famosa, ya sabemos por sus diálogos, también utilizan silencios y miradas para transmitir emociones. No todo se comunica hablando. Esto lo tenemos en un ejemplo muy evidente, ¿cierto?
Sí, claro. Un ejemplo es las escenas entre Vincent y Mia, ya que muchas veces el silencio crea una tensión incómoda. También las miradas, la música y las pausas ayudan a transmitir emociones sin necesidad de decir demasiado. Eso demuestra que el cine también se comunica mucho a través de lo visual y no solamente con las palabras. Exactamente, el silencio también puede ser una herramienta para ocasionar esta tensión y este misterio entre el espectador, como lo vimos en Pulp Fiction. En conclusión, esta película utiliza el diálogo de una forma diferente y muy innovadora, ¿cierto? Las conversaciones ayudan a construir personajes que crean tensión y darle profundidad a la historia que avanza. Y gracias a esos recursos como el humor negro, la estructura no lineal y los silencios, la película sigue siendo una de las más importantes e influyentes del cine moderno. Además, muchas de estas técnicas se pueden relacionar con las ideas que menciona Marcel Martin sobre cómo funciona el lenguaje cinematográfico. Exactamente. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Bye.